Hola a todos, esto es Virtuosi y hoy estrenamos nuestro nuevo formato de entrevistas en audio. Y no es ni más ni menos que con el gran Enrique Rubio, manager de artistas especializado en música antigua. Enrique ha trabajado con artistas de la talla de William Christie, Les Arts Florissants, con Philippe Jaruski o Le Poème Harmonique, entre muchos otros. Así que sin más dilación, vamos a escuchar a Enrique Rubio. Enrique, para aquellos que no están familiarizados con el rol de un manager en la música antigua, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste tu trabajo? Hola Sergio, buenos días. Bueno, con mucho gusto por fin. Gracias por la paciencia y te respondo a las preguntas que me haces. En relación a cuál es el rol de un manager en la música antigua, ¿en qué consiste el trabajo de un manager? Bien, el trabajo de un manager de música antigua es como el trabajo de un manager con cualquier grupo, digamos, de música de lo que denominamos clásica o con cualquier grupo, que es intentar colocar a ese grupo en el mercado. Eh, a mí me gusta mucho hablar más que de vender a un grupo o a un artista, de desarrollar a un artista. Yo considero que en concreto mi trabajo consiste en intentar desarrollar la carrera de un artista o de un grupo en España. El formato que yo trabajo, pero yo creo que hay diferentes modelos. En este sentido, yo tengo una agencia y música que lo que hace es representa en exclusiva una serie de artistas y grupos, la mayoría de ellos de música barroca y antigua, internacionales, es decir, de otros países, y lo que hacemos es desarrollar sus carreras en España. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando, obviamente, muchos a lo mejor ya son conocidos y lo que hacemos es contactar con los teatros para decir que nosotros, en este caso, somos las personas encargadas de llevar su carrera y de ofrecer o de responder a las posibles propuestas que tenga un teatro. Y en la mayoría de las veces lo que hacemos es idear y planificar toda una estrategia de trabajo en relación con los proyectos que tiene el artista o desarrollar junto con el artista, darle al artista, lo primero que hacemos es darle al artista una idea de cómo funciona el circuito en España, de qué teatros hay, qué festivales hay, qué tipo de conciertos hacen, qué capacidad tienen económica, en fin, todos los datos para intentar entre el artista y el agente poner encima de la mesa proyectos que puedan tener una viabilidad. Si un tipo de repertorio puede funcionar un año, si un festival sabemos que busca algún tipo de compositor por una celebración, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante, y hablando en un sentido muy genérico, yo siempre digo que los agentes, o por lo menos tal como yo entiendo el trabajo de agente, es ser un puente entre dos realidades que están separadas, que es la realidad de un teatro, su contexto económico, político, social, su público, y un artista que vive en otro país y que puede tener una idea aproximada o a veces muy distorsionada de lo que es ese teatro o ese promotor en España. Nosotros en ese sentido, dando información y intercambiando información con unos y con otros, intentamos acercar posturas de manera que al final un proyecto que a veces parece complejo o complicado de poder hacer, gracias a la información de las posibilidades de uno y de las posibilidades de otro y al intercambio de esa información entre las partes, conseguimos generar un proyecto que pueda cumplir con los objetivos y con las posibilidades de ambas partes. Incidiendo en el tema de en qué consiste nuestro trabajo, esto que te he comentado es, digamos, la pata principal del trabajo que hacemos. Insisto, desarrollar la carrera de los grupos y artistas en España. Hay una segunda pata que ha venido con posterioridad, que es después de muchos años trabajando con algunos grupos, en concreto, por ejemplo, con Les Arts Florissants o con Capella Mediterránea y Leonardo García Alarcón, hemos decidido de mutuo acuerdo el trabajar en otros territorios. Es una cuestión de, por nuestra parte como empresa, de internacionalización y
por parte de los artistas también el hecho de que tuviéramos un grado de compenetración tan grande de conocimiento y de identificar el mundo del negocio de la música y de las giras de una forma parecida, de un buen entendimiento, decidimos también trabajar juntos en territorios donde considerábamos que una agencia pequeña como la nuestra podía ser de utilidad. Esto nos ha dado muchísima experiencia a la hora de trabajar en otros entornos, de otros países, y también nos da un poco de libertad, ya que a veces, bueno, cuando un grupo en un país no funciona o en una temporada un proyecto no funciona, tienes también el contrapeso de poder hacerlo en otros sitios. Otra cuestión importante en relación también al trabajo es que no hay que confundir un manager que, como te decía, básicamente lo que trata es de vender el grupo con la oficina de un artista. La oficina de un artista yo creo que es muy importante. Creo que todo artista, en la medida en que pueda, debe tener una pequeña estructura que le permita tener una actividad profesional a la hora de organizar su proyecto, definir muy bien el proyecto y controlar toda la agenda del artista y coordinar todos los posibles agentes que tenga el artista. Muchas veces un artista viene a nosotros o un grupo diciendo que, proponiéndonos que si queremos ser sus agentes, cuando en realidad lo que nos está proponiendo de fondo o lo que quiere de fondo es que seamos su oficina. Entonces son dos cosas diferentes. Yo en este caso soy un agente, soy una agencia y no hago el trabajo de oficina del artista. Y creo que es una carencia, pero creo que en otras preguntas ya tendré ocasión de contestarte. Creo que es una carencia a veces importante que veo en algunos artistas. ¿Y qué te inspiró a convertirte en un manager especialista en música antigua? ¿Cómo empieza tu historia? Lo que me inspiró a ser manager de artista de música antigua, bueno, digamos, es un recorrido profesional que no era, yo no lo tenía, digamos, como previsión inicial estrictamente dedicarme a ser manager, sino que fue el desarrollo de mi carrera profesional. Yo empecé trabajando en una revista de música clásica que se llama Ritmo, haciendo un poco de todo, ayudando al director, al redactor jefe. Ahí entendí un poco lo que era que en torno a la música había una industria y empecé a conocer los diferentes actores que formaban parte de esa industria. Luego, con posterioridad, bueno, me fui a estudiar gestión musical en Inglaterra hace muchos años, cuando empezaban un poco los primeros estudios sobre la gestión cultural, en este caso musical. Y luego mi primer trabajo ya después de esta etapa trabajé en la Sociedad de Autores en España, en las GAE, en promoción de conciertos y de músicos asociados a las GAE. Y unos años después, decidí crear mi propia agencia. Y ahí sí que fue como empecé esa agencia. Sí que decidí que el mundo de la música barroca y antigua, en aquel momento hablo del año 1996-97, había un impulso muy grande. La música antigua estaba pasando de ser un repertorio y un tipo de actividad dentro de la música clásica muy reducida a los festivales especializados. Había ya una parte importante que pasaba digamos, a los grandes ciclos, a los grandes festivales, que había los festivales cada vez crecían más y vi que había, digamos, un nicho, y así empecé como agente de música antigua. ¿Y cuál fue el primer artista o el primer grupo con el que trabajaste? Y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia inicial, ¿no? De meterte de lleno en el mundo del management. Pues el primer artista que tuve, curiosamente, es un artista con el que sigo todavía y ha sido un artista referencial para mí. Y bueno, era un artista referencial. Yo nunca esperaba que mi primer artista fuera William Christie y su grupo Les Arts Florissants. Empecé con ellos de una manera un poco naif, por llamarlo de alguna forma, y yo veía que era un grupo en el que yo admiraba bastante, que escuchaba mucho en sus grabaciones, en sus discos, pero que
no le veía apenas en España, venía muy poco en comparación con otros, fundamentalmente grupos barrocos ingleses o alemanes. Y bueno, cuando decidí montar la agencia les llamé, me puse en contacto con ellos y de una forma muy simple y muy llana les dije, estoy empezando una agencia y me gustaría trabajar con vosotros. No tengo la experiencia de una gran agencia, pero lo que tengo es ganas de trabajar y de desarrollar un grupo como Les Afro Sons, que veo que en España, pues en comparación con otros, no tiene la presencia que creo que debería tener en relación a lo que supone en el panorama de la música antigua. Y así fue como empezó esta historia. Bien, para todos los músicos que están empezando en esto y que están interesados en colaborar con un manager, ¿nos podrías describir un poco cómo es este proceso? ¿Cómo empieza una colaboración entre un manager y un artista? Y no solo esto, sino me gustaría que nos hablaras de las expectativas que deben tener ambas partes. El proceso de colaboración entre un manager y un artista, perdón, empieza, bueno, cuando el uno se busca al otro, digamos. Una vez que vas desarrollando tu agencia y vas incorporando artistas, muchas veces esos artistas, esos grupos, tienen artistas que a su vez tienen otros grupos o cantantes que vienen ahí y te hablan de otros grupos y vas perdón, creando una red de potenciales artistas. El encuentro, pues normalmente es, o bien si tú ves un grupo o un artista que crees que tiene posibilidades en España, o que además yo tengo que trabajar con artistas a los que yo pues me parezca que hacen un trabajo interesante, los admire, me parece que tengan propuestas interesantes y sobre eso, entonces pues me dirijo a ellos y les digo si quieren que yo sea su agente en España y a partir de ahí empezamos pues a hablar de los detalles, de las comisiones que cobramos, de cómo plantearíamos una estrategia, de que yo creo que es muy importante el diálogo. Y luego también a veces o muchas veces ocurre al revés, conforme vas ampliando tu espectro de artistas, pues muchos artistas cuando quieren venir a España buscan un agente, buscan cierta referencialidad, por llamarlo de alguna forma, ven que tu agencia puede encajar en lo que es su perfil y te llaman y te proponen. Y bueno, pues del encuentro y del diálogo surge la posibilidad de trabajar. Las expectativas, yo en mi caso lo tengo muy claro. Mis expectativas como un artista, vuelvo un poco a lo que te decía en la primera cuestión, es el desarrollar su carrera. Desde luego lo que yo siempre digo a los artistas es que si buscan alguien que les busque conciertos de forma muy rápida, no ese es el perfil que yo puedo. A mí me gusta trabajar con calma, ir desarrollando, ir hablando con los teatros, ir viendo qué posibilidades y poco a poco, pero empezar un proyecto sólido. A veces los artistas obviamente, como todo artista, lo que quiere es tocar y tocar en los mejores sitios y en sitios donde pueda desarrollar a veces proyectos más estándares o proyectos más imaginativos en los que hay que hacer un esfuerzo mayor por convencer al teatro o al promotor que lo va a comprar. Y muchas de nosotros lo que intentamos es darle una dosis de realidad a las expectativas del artista. Y en tu experiencia, ¿cuándo crees que es el momento adecuado para que un artista busque a ese manager? Y no solo eso, ¿cuándo crees que deberían seguir por su cuenta? Yo creo que el artista o el grupo lo primero que necesita es, ya te digo, organizarse, crear un grupo. Entiendo que tú conoces esto mejor que yo. Conlleva una pequeña infraestructura que normalmente es el propio, digamos, director o el creador del grupo el que de entrada asume esa parte organizativa. Entonces yo creo que eso tiene que ir en parejo
a el ir dándose a conocer, el ir creando también el grupo artísticamente, los elementos, las personas que los van a componer, los repertorios que se van a trabajar. Cuando esa fase está ya muy, muy consolidada, cuando el grupo tiene ya una consistencia y un perfil bastante definido, es cuando quizás hay que intentar buscar un manager. Un manager lo que te puede ayudar es a darte las pautas de mercado, es decir, qué tiene que hacer ese grupo para entrar en el mercado en el circuito mercantil, digamos, de la música en los teatros, pero que se necesita, si hay una visión, digamos, realista, otras veces porque hay grupos que de entrada ponen digamos, en distribución proyectos pues que son muy ambiciosos y quizás hace falta un poco más de tiempo para que el grupo tenga una potencialidad capaz de que el teatro asuma los riesgos de hacer un concierto ya de ciertas dimensiones. Yo creo que los grupos tienen que ir poco a poco andando, creando relaciones, sinergias con promotores, y hay un momento en que el propio grupo tiene que ver cuándo puede crecer más y entonces necesita un manager. Un manager le puede dar salida en otros lugares donde quizás sin la ayuda de esa persona es difícil, pero insisto, como te decía al principio, lo primero que el grupo tiene que, en la medida en que va consolidando su perfil artístico y su perfil organizativo, lo que tiene que buscar es una persona que ponga orden a todo eso. Y para empezar, si hablamos de un grupo español, para empezar su trabajo en España, es esa persona, la propia oficina del grupo. Ya te digo, muchos grupos en España se venden porque la persona que ha creado el grupo es una persona de mucha iniciativa, que sabe moverse bien y sabe, conoce, identifica a las personas que compran conciertos, sabe ponerse en contacto con ellos, generar una buena sinergia y empezar a vender el grupo. En la medida que el grupo va creciendo y esa persona se ve un poco desbordada entre el trabajo artístico y el trabajo administrativo, es cuando tiene que recurrir a una persona, por lo menos profesional, de la gestión. Pero insisto, yo creo que cuando es un grupo español, para empezar la carrera en España, tiene que ser desde el ámbito de su propia infraestructura. Yo creo que luego un agente viene en una segunda fase de más crecimiento. A mí personalmente me encanta el marketing, entonces me pica la curiosidad. ¿Qué tipo de estrategias utilizas para promocionar a tus artistas y para encontrar esas oportunidades de conciertos en teatros y festivales? La estrategia para promocionar a mis artistas y asegurarles o buscarles oportunidades de conciertos, bueno, es principalmente darles a conocer. Lo primero, conocer muy bien al artista, conocer muy bien su perfil o sus perfiles, y entonces encontrar el tipo de proyecto idóneo, tanto en la parte artística como en la parte de dimensión del proyecto, y eso va a marcar la parte económica del proyecto. Y en ese sentido, una vez bien definido el proyecto y sus características, buscar los promotores en los que ese proyecto puede encajar. Como herramientas utilizo pues toda la dimensión que el artista tiene, todos los elementos, grabaciones, obviamente información de los conciertos que ha hecho, en los sitios que ha hecho, de los proyectos que tiene, de los festivales, es decir, vídeos. Ahora mismo hay mucho material audiovisual, sobre todo el material en YouTube, en redes, que aparecen en los teatros donde han hecho algo. Entonces yo intento, si el teatro con el que estoy hablando, el promotor o el festival no conoce al grupo o no lo conoce lo suficientemente bien, lo que intento es darle todo el material y toda la información para que haya una referencia buena y, y eso anime, digamos, a hacer el concierto. Intento ser muy claro con la información. Creo que es muy importante dar una información muy clara de lo que es un proyecto, del grupo que viene, el número de gente que viene, todo lo que se va a necesitar, obviamente la parte económica, el caché, más todos los elementos técnicos.
Creo que es importante darlo, porque además un promotor ahora, nosotros como yo trabajamos a mesa puesta, un promotor quiere que le demos todo hecho, luego lo negocia, pero todo lo que dejes sin definir, al final te va a tocar a ti, digamos, una vez que esté todo cerrado y va a ser un problema, con lo cual, cuanto todo quede lo mejor definido, pues mucho mejor. Siempre hay imprevistos, hay cambios de última hora y eso obviamente todo el mundo cuenta con ello. Pero creo que es muy importante concretar muy bien el proyecto y saber muy bien el tipo de proyecto de un artista a qué tipo de promotor puede ir. Vamos a hablar un poco sobre networking. Supongo que conocer a todo el mundo dentro del sector, tipo grupos, festivales, programadores, auditorios y, no sé, incluso políticos, debe ser muy importante en tu día a día. ¿Cómo te mantienes al tanto de lo que ocurre en el sector? Y supongo que también tu red de contactos pues, sigue creciendo día a día. Obviamente el networking y los contactos es lo fundamental, quiero decir, ese es el key de la cuestión. El ir desarrollando una agenda importante de contactos, no solo una agenda escrita, sino una red real de contactos que tú conoces, que te conocen, porque al final este trabajo, el trabajo de un manager, se basa en la credibilidad. Es decir, con el tiempo lo que yo pienso que mi experiencia me ha dado es el intentar ganarme la credibilidad de la persona a la que yo le estoy ofertando un concierto. La credibilidad en muchos sentidos. Primero, la credibilidad artística. Cuando yo le digo que hay un grupo, que hay un concierto que le puede funcionar o la descripción artística que yo hago, que esa persona confíe en eso. Muchas veces un teatro o un festival no puede conocer a todo el mundo y se tiene que, digamos, que fiar. Pues en la medida en que tú generes esa confianza, tendrás más posibilidad de realizar proyectos con los grupos. Con lo cual, el estar al día, el intentar conocer a todas las personas que participan que dirigen teatros, festivales, temporadas, auditorios, etcétera, es muy importante. Los políticos, yo en mi caso, no menos, quiero decir, prácticamente, obviamente, la política influye mucho en la medida en que todo el negocio, digamos, todo el sistema de conciertos de música clásica, prácticamente el 99% es contratos públicos que se hacen por entidades, por teatros, festivales que están financiados con fondos públicos y por tanto, por encima de todo esto hay políticos que definen las líneas maestras de lo que debe ser, que obviamente dotan de más o menos presupuesto, pero normalmente yo con los políticos no tengo contacto con los programadores, que creo que son las personas con las que te va a permitir llegar a materializar los conciertos. Enrique, si pudieras hablar con tu yo del pasado, cuando comenzaste tu carrera como manager, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Pues a mi yo del pasado, de cuando empezaba, le daría muchos consejos. Bueno, el primero, más paciencia, aunque yo realmente tampoco fui una persona impaciente. El segundo fue el que le daría es el aprender a decir que no sin que sea una forma, digamos, cáustica, pero muchas veces por la inexperiencia o por no querer desagradar o te metes en historias artísticas que quizás tengas la intuición de que no van a funcionar, pero no has querido decir un no por muchas razones y luego pasa el tiempo y te das cuenta que realmente te has metido en algo inviable y has perdido el tiempo y has hecho a alguien perder el tiempo y darle unas expectativas. Pues sí, el consejo grande que le daría a mí yo del pasado es no generar expectativas que luego no puedas cumplir. ¿Y qué errores comunes crees que se deben evitar en la gestión de artistas, especialmente en el ámbito de la música antigua?
Bueno, errores comunes. Los errores son muy fáciles de detectar cuando se han hecho y quizás más difíciles de preverlos. Em, yo creo que es muy importante que el artista a la hora de salir al mercado o de ofrecer un proyecto, cuando tiene la oportunidad por una buena interacción con un promotor, con un teatro, de poder hacer un proyecto, creo que a veces el error es que el proyecto no está demasiado hecho, no está demasiado, digamos, cocido, y creo que es muy importante que el artista a veces no se precipite y desarrolle y ensaye más. Y yo entiendo que es complicado a veces porque no hay los recursos ni el tiempo para esto, pero eh, que le dé una forma más hecha a algún proyecto que se va a convertir luego en la primera referencia, a lo mejor, que un teatro tiene de un artista. Entonces sí que creo que es importante y también tener un perfil artístico, definir muy bien el perfil artístico de un artista. ¿Cuáles son los puntos vitales que has aprendido durante tu carrera? ¿Cuáles son los que consideras esenciales para el éxito en la gestión de un artista? Bueno, los puntos vitales de mi carrera, lo primero creo que es ser honesto y transmitirlo, es decir, ser transparente, insisto, no generar expectativas que no vas a poder cubrir, saber decir que no, y también cuando hay un problema, compartirlo, es decir, yo estoy aquí para resolver problemas, pero si el problema va creciendo, es mejor cuanto antes se ponga encima de la mesa, aunque te genere una situación difícil. Yo he vivido situaciones muy difíciles pues, de repente de cambios de última hora de un artista que no se pueden cumplir por el teatro, o al revés, cambios por parte del teatro de ensayos, tal, que el artista no acepta, y entonces creo que es muy importante cuando todo esto surge ponerlo limpio y en papel, bien claro, para que el problema se pueda solucionar. No intentar, por supuesto, esconderlo o dimensionarlo de una forma mal. Es decir, creo que es importante ser muy extremadamente transparente. Nosotros nos dedicamos a la música antigua, pero vivimos en un mundo moderno. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales y las plataformas digitales en la promoción de artistas de nuestro estilo de música, de la música antigua hoy en día? Pues a ver, el tema de las redes sociales, yo tengo 60 años, con lo cual, aunque las manejo, Instagram, Facebook, no es mi lenguaje nato, ¿no? Cuando veo en la gente joven cómo maneja las redes sociales, veo que yo tengo un conocimiento muy limitado de todo esto. Me da la sensación que el papel creo que el papel de las redes sociales es importantísimo porque es el lenguaje de hoy en día de muchísima gente, y desde luego es una de las herramientas más importantes para dar a conocer artistas y para generar público en los conciertos, para generar nuevos públicos. Lo que creo es que aquí todo el mundo habla de redes y creo que hay pocos profesionales todavía o gente que realmente domine el marketing de las redes. Pero cuando lo hay, cuando ves artistas que manejan muy bien sus redes, el efecto es sensacional en el público, y eso lo que hace es que el artista crezca y tenga más capacidad de generar, de vender más conciertos, de que los teatros se interesen más en colaborar con él, a la vista de que en redes funciona bien. Pero creo que es algo que todavía es un mundo muy por desarrollar, y, y creo que hace falta más profesionalización y aprender más de, por ejemplo, cómo se utilizan las redes, pues a lo mejor en el mundo de la música pop, en el mundo del deporte, y creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer
todos los que de un lado o de otro nos dedicamos al negocio de la música o al sector de la música clásica. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota divertida o memorable de tu carrera como manager? Bueno, anécdotas, no sé si llamarla divertida, pero desde luego las anécdotas que más, digamos, ruido han causado han sido las anécdotas que han generado el uso de los teléfonos móviles en los conciertos. Quiero decir, el que suene un teléfono móvil en medio de un concierto y la reacción de los artistas. Yo he vivido de todo. Desde el artista que se lo toma con calma y casi a broma y en un momento dado se dirige a la persona, le dice a la persona que le hace alguna broma con el móvil al artista que enfurece y crea una situación de tensión realmente muy tremenda en el auditorio. En ese sentido, sí que les he dicho a los artistas con los que trabajo, perdón, que entiendo que un teléfono móvil, por ejemplo, genera una situación muy estresante en un artista y le puede desconcentrar, pero que nunca debe increpar al público o crear una situación de tensión extra más. Pero todas las anécdotas vienen de ahí, es decir, de los teléfonos. Luego, pues, ahora mismo no se me ocurre ninguna más. Pues Enrique, estamos llegando ya al final de esta entrevista. ¿Hay algún mensaje o algún consejo final que te gustaría compartir con los artistas que nos están escuchando o incluso con los managers que están comenzando sus carreras? Pues, aunque no soy mucho de dar consejos, pero a mis colegas que están empezando les diría que es una actividad, la de manager, dura, pero muy bonita, el ver cómo con el paso del tiempo has tenido la suerte de que algunos de los artistas con los que has trabajado sigues trabajando con ellos. El trabajo forma parte ya de una relación muy natural y de mucha confianza y ellos te han hecho crecer a ti como manager y tú has puesto tu pequeño granito de arena en el desarrollo de su carrera en España. Esto es algo que, bueno, llena mucho, ¿no? Como profesional. Les diría a los que comienzan sus carreras que van a recibir muchos nos o que van a recibir mucha indiferencia. Yo siempre digo que a mí lo que más me molesta no es que me digan que no a un concierto, sino que no me contesten, no me digan nada, que es una cosa que a mí no es que me desconcierte, pero siempre me causa como mal, me deja mal sabor de boca, ¿no? Por lo menos una contestación diciendo, ¿por qué no? Entiendo que también la gente, los teatros, los promotores están muy ocupados, reciben muchísimas propuestas y quizás no puedan contestar a todas, pero yo cuando me contestan, aunque sea para decirme que no, lo agradezco mucho. Y le diría insisto, a los colegas, a mis colegas jóvenes que están empezando, pues que en ese sentido el hecho de que alguien no les conteste, que puede ser mucha gente, no les retraiga de seguir adelante, hay que insistir y sobre todo hay que tener un buen proyecto, hay que tener la materia prima, tiene que ser un buen proyecto. Y a los artistas jóvenes que están comenzando sus carreras, pues un poco lo mismo, es decir, se van a encontrar con que ahora todo está muy monetarizado, que muchas respuestas es que solo los teatros solo pueden hacer cosas que vendan en la taquilla porque si no, no tienen recursos para hacerlas, pero para vender en las taquillas hay que trabajar y hay que desarrollar una labor no nada cortoplacista, sino a medio y largo plazo. Entonces a los artistas igual les recomendaría mucha paciencia, que sigan adelante a pesar de las dificultades que se van a encontrar, que escuchen a otros, que escuchen mucho. Muchas veces en artistas ves que están muy centrados en su trabajo, en su instrumento, en su grupo, y también es bueno escuchar lo que se hace y ver cómo funcionan las cosas, pero al mismo tiempo que ellos generen su propia personalidad y su propio yo, que no se basen en lo que hagan otros.
pero insisto, es un mundo difícil, pero hay trabajando mucho y sobre todo generando un proyecto serio de mucha calidad, trabajando con gente de mucha calidad, se logra obviamente llegar muy lejos. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro de que a muchos artistas y melómanos pues les va a encantar poder echar un vistazo dentro de tu mundo, dentro del mundo del music business y del managing de artistas. Y sin más, amigos de Virtuosi, esta ha sido nuestra primera edición en audio. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante nuestra charla en diferido con Enrique Rubio. Espero poder traeros a directores de festivales, espero traeros a gente icónica del mundo de la música antigua para que nos hable un poco más de los entresijos, de lo que hay detrás de este maravilloso trabajo que tenemos pues, como intérpretes. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente edición de Virtuosi.